usted y yo vamos a estar explorando durante esta serie el libro de Eclesiastés. ¿Alguno ha leído antes el libro de Eclesiastés? ¿Sí? Ok, bien. Los que han leído ya saben que se trata de un libro bastante interesante de poder leer, bastante interesante de conocer, bastante interesante de poder entrar a disfrutar. Y si usted no lo ha leído antes, acaba de hacerlo en la primera parte. Y me encantaría pedirle algo, que desde la próxima semana hagamos algo como una sugerencia para que todos podamos disfrutar mejor esto. La próxima semana todos traigamos nuestra Biblia. Si usted solo usa digital, bueno, está bien, en el celular, pero sáquela. Y cuando estemos leyendo el versículo aquí, leámoslo todos juntos. ¿Le parece? Así no solamente la persona, sino todos juntos como iglesia, leemos la porción que nos toca leer en cada mañana. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Es un acuerdo? Excelente. La próxima semana esperamos a todos con su Biblia aquí. Si usted nunca ha estado expuesto al libro de Eclesiastés, si usted nunca lo ha leído, le voy a dar una idea rápida o un resumen fácil. Todo es vanidad. Y el consejo del libro es que usted y yo podamos aprender a disfrutar de las cosas simples que Dios nos ha dado, porque éstas le dan sentido a todo lo que usted y yo vivimos. Ahora, dicho eso, usted y yo nos vamos a meter y sumergirnos en lo que acabamos de leer. Y la verdad es que si usted y yo leemos por primera vez esta porción que agarramos hoy, nos vamos a dar cuenta que no está yendo nada suave, sino más bien entra directamente a confrontarnos de alguna manera. Vamos a pasar aquí. Y hoy estaremos preguntándonos qué provecho real queda de todo nuestro afán debajo del sol. Porque es exactamente esta la pregunta que plantea Eclesiastés en este primer capítulo. Usted y yo hacemos muchas cosas, pero a veces todas esas muchas cosas parece que no son nada. Y la vida se siente a veces como pasajera y sin sabor. Y la verdad es que Eclesiastés hoy nos va a ayudar, o el autor de Eclesiastés, que en algunos contextos se cree que puede ser por algunos detalles Salomón, yo creo particularmente eso, pero no me voy a poner a pelear con los estudiosos por ello. El autor de Eclesiastés menciona lo siguiente y nos ayuda a entender de que usted y yo necesitamos obligadamente a través de la lectura de este libro, a través de estudiar esta porción de la Escritura, ser honestos con la vida que usted y yo vivimos, con la vida que usted y yo experimentamos. Tenemos esta obligación de mirar la vida con honestidad. Y realmente alrededor de nosotros a veces se escucha mucho ruido, notificaciones, trabajo, el tiempo, que los tiempos pasan, que hay que tomar decisiones, que hay que hacer esto, que hay que ir allá, que hay que hacer aquello, hay que decidir como familia esto, si vas a vacacionar, si no vas a vacacionar, si vas a ir, qué vas a hacer. Hay cientos de cosas. De hecho, posiblemente usted sentado en este lugar está pensando en varias cosas de las que tiene que hacer hoy. ¿Qué voy a hacer después de la iglesia? ¿Voy a ir a comer? ¿Voy a ir a comer o no voy a ir a comer? ¿O como más tarde? ¿Se das cuenta? Hay 1000 detalles que hacen mucho ruido en nuestra mente. Lo interesante es que el libro de Eclesiastés nos va a ayudar a notar un factor importante y necesario y principal. Ese ruido que viene de afuera, ese ruido que se genera alrededor de nosotros, muchas veces no es solamente por que viene y nos impacta de afuera, sino que a veces lo que hay dentro de nosotros, lo que está pasando en nuestro corazón, en el interior, es lo que hace que el ruido exterior se haga más fuerte. Y si usted y yo aprovechamos mucho esto, ciertamente vamos a poder aprender, creo, mucho a través de este libro, transformar o dejar que Dios transforme muchas cosas en nuestra vida y ciertamente creceremos y seremos beneficiados por ello. No siempre estamos cansados porque hacemos demasiado, sino a veces estamos cansados porque tenemos una expectativa muy alta de la vida que nos rodea y tal vez no cumple el objetivo que usted y yo estamos esperando tener. Y Eclesiastés nos ayuda a confrontar esta realidad, estos pequeños detalles en la vida diaria. Eclesiastés del 1 al 3 habla acerca de la manera en la que él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y toca la pregunta que le coloqué allí en la pantalla. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo trabajo con el que se afana debajo del sol? Esta porción de la Escritura, esta porción de la Escritura de vanidad es bastante interesante porque el autor no solamente está tratando de decir que es algo pasajero o que es algo que va a ser fugaz,
sino lo que el autor está tratando de decir con la palabra que usa es más o menos como la imagen que usted y yo tenemos allí. Que la vida y todo en esta vida es como un vapor. Se ve, tú puedes notar que está allí, como la nieblina cuando tú sales a manejar, ¿verdad? Y está todo así, gris por delante. Se ve, está allí, parece que no te deja ver, que no te deja avanzar, pero cuando tú tratas de agarrarla, se desvanece. Esa es la idea que el autor de Eclesiastés está tratando de transmitirnos. Todo en la vida es así, como el vapor. Es frágil, es pasajero, es escurridizo, es difícil de sujetar. Y hace un énfasis en algo muy interesante, porque dice, ¿qué beneficio hay sobre todo esto debajo del sol? Yo no sé si tú entiendes estas palabras, es un tipo de poesía, no es la poesía a la que estamos acostumbrados, ¿verdad? Porque la poesía que estamos acostumbrados es bien rítmica, la poesía hebrea no es tan rítmica, pero esta palabra está tratando de ayudarnos a entender que debajo del sol es todo lo material, todo lo físico, todo lo que tú y yo tenemos, en lo que estamos metidos, en lo que vivimos, lo que nos rodea. Entonces tú y yo tenemos esa gran pregunta y ese gran interés del autor de decirnos qué es lo que pasa con nuestra vida, qué beneficio hay en nuestra vida, qué beneficio tú sientes, qué beneficio siento yo, dónde hay provecho en esto, dónde se vuelve permanente y duradero. Y la verdad es que el autor trata de llevarnos y dirigirnos a decir que todo esto pasajero no produce algo real. Simplemente queda como una fatiga temporal en el corazón del ser humano. No es la mejor forma de empezar un libro, ¿verdad? Porque ¿qué hace? Nos está dando de una todo el peso de la lectura y tú dices como de, uy, esto está... Yo prefería un cuento que nos cuente primero así como El Principito, que nos empiece a inducir en la historia y nos explique los personajes. Pero lo que hace el autor no va por allí. Entra de golpe y nos da como una cachetada, ¿no? Es como, la vida es efímera, ¡pah! Y supéralo. Y es como de, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Porque no es lo que esperas cuando tú y yo llegamos a la escritura. Tú y yo usualmente cuando venimos el domingo lo que esperamos escuchar es un mensaje que empuja, calienta, que motiva, pero cuando tú te encuentras con escrituras como esta, ¿qué hacemos? Porque es algo real y nos está llevando de una manera mucho más profunda y necesaria a confrontar algunas cosas en nuestra vida. Una vida llena de actividad no siempre es una vida llena de sentido. Y eso es lo que este autor está tratando de mostrarnos. La fatiga en el alma comienza cuando le pedimos a la vida temporal una ganancia eterna. ¿Qué esperas de la vida? ¿Qué esperas tener? ¿Qué esperas disfrutar? ¿Qué esperas que sea el fruto de todo lo que tú haces? Porque ciertamente por algo lo haces, ¿no ve? ¿O quién trabaja por trabajar? Nadie, ¿verdad? Si fuera que trabajas por trabajar, no irías a trabajar porque ¿qué harías a descansar? Nadie trabaja por trabajar, nadie hace lo que hace porque simplemente lo hace, sino cada uno de nosotros está esperando algo. ¿Qué es lo que esperas de esta vida? Ahora la pregunta se pone más interesante cuando el autor nos plantea esto. Empezamos a sentirnos fatigados con esta vida y con todas estas cosas pasajeras porque le estamos demandando algo mucho más profundo, a algo que no nos puede proporcionar esa profundidad. Estamos demandándole propósito a algo que es pasajero y no a algo que es eterno. Entonces las cosas que tú y yo vivimos a veces se sienten como un cansancio. A veces se convierten como este ruido que está alrededor de nosotros, haciendo bulla, haciendo esa estática, esta situación en la que nunca logramos estar en silencio y nunca logramos enfocarnos en lo que debería ser importante. Y entonces tú y yo encontramos algo que es muy bueno. Y el autor va a tratar de ayudarnos a meternos en esta idea, a empaparnos un poquito en ello, en lo difícil que es procesarla, porque realmente a nadie y a ninguno de nosotros nos gusta pensarla. Porque nos implica ¿qué? Tener que tomar decisiones. Y a veces eso es a lo que le estamos huyendo, tomar decisiones. Entonces la primera parte nos ayuda a entender de que estamos pidiendo algo algo eterno, algo con significado, algo que es temporal y pasajero. Entonces no hay como un match en esta situación, ¿te das cuenta? Es algo bastante difícil de que tú y yo podamos hacer.
Y no se queda allí, sino que el autor va a poner el dedo en la llaga y hacernos entrar un poquito más en esto a profundidad. Eclesiastés en el versículo 4, el autor nos dice que no solamente pasa el tiempo, sino que las generaciones de la misma manera. ¿Qué es lo que nos dice? Dice tal cual de esta manera: una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Tú y yo somos pasajeros. Ahí la imagen nos muestra tres generaciones de personas caminando, unas manos ancianas y unas manos jóvenes. Pero todos ellos son pasajeros como tú y como yo. No vamos a permanecer, la tierra permanece, pero tú y yo no lo hacemos. Y esto implica algo fuerte, porque si tú y yo realmente lo ponemos a pensar, no solamente como es una frase, sino nos ponemos a pensar en esto, pega bien duro, porque lo que tú y yo buscamos siempre hacer es que pueda permanecer o quedar un legado o algo de parte de nosotros. Pero ¿qué te diría si no quedaría nada y que te van a olvidar? Tal vez todo lo que haces ya dejaría de tener sentido. Eso es lo que está buscando el autor, que tú y yo podamos notar lo difícil que es procesar esta situación. Parte de nuestro ruido nace de vivir como si todo dependiera de nosotros. Y es que eso es lo que pasa. Parte de esto, bulla, esta masa de cosas que hay alrededor de nosotros que captan nuestra atención, que captan nuestra fuerza, que captan nuestra vida, que están haciendo desgastarnos constantemente, nacen porque tú y yo creemos que somos el centro de todo lo que sucede alrededor. ¿No te ha pasado? ¿No les ha pasado que alguna vez han creído que ustedes y que yo somos el centro de lo que está sucediendo? Y uno dice, es que si yo no lo hago, no va a pasar. Y cuando no lo haces, te das cuenta que sí pasó. Y que el mundo continuó. Y que la gente siguió avanzando. Y que nadie tal vez notó ni siquiera que tú no estabas allí. Suena bien gracioso. Suena bien triste también en alguna ocasión. Pero es la realidad. Y es bien importante notarla. Porque tú y yo embarcamos en una lucha, en una búsqueda, en un camino, en un empuje, a veces creyendo que tú y yo somos el centro que va a resolver todo y que si no pasa por nosotros, nada de este mundo funcionaría. Pero la realidad es otra. La realidad es que todo continúa y tú y yo somos personajes que pasamos por esta historia. Y es algo difícil de aceptar. Y es algo difícil de pensar. Y es algo difícil tal vez de contemplar. Y tal vez tú me estás diciendo, pastor, ¿está hablando esto? Yo podría haber estado durmiendo en estos 10 minutos en vez de escuchar esas cosas tan terribles que usted me está diciendo ahí adelante. Que no soy pasajero. Podría haber soñado eso. Pero es real. Es la Escritura hablándonos. Pero la búsqueda de esta situación no es que el autor está tratando de apagar nuestro espíritu y hacernos sentir mal, sino lo que está buscando es que tú y yo podamos despertar a que entendamos de que en esta vida tú y yo a veces estamos sobrecargando muchas cosas en nosotros, estamos poniendo una presión bastante alta sobre nosotros, creyendo que las cosas deben funcionar y solo funcionan a través de nuestra vida. Pero cuando tú y yo quitamos el pie de ese acelerador, nos damos cuenta que hay alguien que sí tiene el control y que no somos tú y yo. Y ese control muchas veces a ti y a mí nos hace vivir en ansiedad. ¿Alguno ha tenido ansiedad en esta semana? ¿Por alguna cosa? ¿Verdad? ¿Sí que no? Sí, todos. De alguna medida. Eso pasa porque tú y yo queremos tener el control. Y creemos tener el control. Pero es interesante porque lo que la Biblia nos está mostrando nos dirige a otro sentido. Cuando tú y yo olvidamos que somos o que tenemos límites, empezamos a llevar unas cargas que no nos corresponden llevar. Porque tú y yo nos queremos sentar en el trono de Dios creyendo que lo que tú y yo llevamos o lo que tú y yo hacemos es lo que le da sentido a todo. Pero olvidamos y desviamos del punto correcto,
que es Él quien da sentido a cada una de estas cosas. Y el predicador o este personaje observa estos detalles y aún ahonda un poquito más. Nos dice acerca de la creación y nos dice que, ¿qué dice? El sol sale, a ver, te lo voy a leer. El sol sale y se pone, Él en su lugar se apresura y de ahí vuelve a salir. Sopla hacia el sur y gira hacia el norte y girando va el viento. Sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena y el lugar de donde los ríos fluyen vuelven a fluir. ¿Qué es lo que el autor trata de mostrarnos? Que hay ciclos, que hay cosas que son sin fin visible, que no tienen un beneficio como tal, sino que es un ciclo que continúa, así como la vida, es un ciclo que continúa. Y es interesante porque esto obviamente genera algo que no es exactamente plenitud, sino es repetición, sino es algo normal. Y a veces este sentido es lo que debería transformar algo en nosotros. Y aquí hay unas preguntas para que tú y yo podamos hacernos. ¿Estoy avanzando o solo girando? ¿Cómo se siente la vida que tú estás viviendo? Porque ciertamente nos vemos aquí el domingo. Nos conocemos un poquito, hay esa relación y con algunos un poco más, con otros un poco menos. Pero en tu vida personal, en lo que tú haces, en lo que tú trabajas, en hacia dónde apunta tu familia, en lo que haces, ¿cómo se siente la vida? ¿Se siente que estás avanzando o que solamente estás dando vueltas en el mismo lugar? Piensa en esto. Cada fin de año, tú y yo hacemos ¿qué? ¿Nuevos propósitos? La gran pregunta es, ¿cumpliste los propósitos anteriores? ¿O es simplemente un ciclo en la vida en el que tú y yo caminamos y decimos como de, sí, estos son los propósitos de este año? ¿Los cumplí? No los cumplí, pero bueno, hay otro año para resetear. Pero la verdad es que la vida sigue pasando. Y tal vez ya no tienes la energía, las fuerzas y la dinámica para cumplir las metas que tenías hace 10, 5, 20 años. ¿Un año? Si te das cuenta cómo esta figura de Eclesiastés nos pega bien fuerte, porque tú y yo caminamos en esto. ¿Le encuentras sentido a lo que estamos viviendo? Esa es la gran pregunta. Lo que estás viviendo, lo que caminas, lo que haces, ¿crees que estás avanzando, está yendo a un lugar o simplemente es un círculo grande en el que hoy estoy caminando por aquí y luego me doy la vuelta y camino por allá? No sé si te has pensado, si te has dado cuenta, por ejemplo, la moda, la ropa. ¿Quiénes alguna vez han usado pantalones acampanados? Todos creo que aquí caemos, no se hagan los jóvenes. ¿No? ¿Verdad? ¿Hace cuánto desaparecieron los pantalones acampanados? ¿Los últimos qué? ¿10 años? ¿15? ¿Más? Tal vez. Yo me acuerdo, espero que mi papá no vea esto, pero una vez yo y mi hermano usábamos pantalones acampanados. Y yo me acuerdo que mi papá nos decía, ¿por qué usan esos pantalones? Y un día escarbando entre las fotos de la casa, encontramos una de esas en las que ya no podía decirnos nada, porque él estaba con un traje así todo guapo, estaba con un traje, unos pantalones así bien acampanados y unas botas con taco. Y le dijimos como, ¿no? ¿No que no? Pero ¿por qué te doy este ejemplo tan chistoso? Porque las cosas vuelven. Pensamos que pasan, pero la moda es un gran ejemplo de cómo las cosas son cíclicas. Pensamos que, los pantalones, los jóvenes ahora, los pantalones acampanados son la moda, es nuevo. No, mijo, eso ya estaba hace años. ¿Te das cuenta? La imagen que este autor nos está dando es exactamente la misma. Pensamos o vemos o consideramos que hay cosas que están sucediendo, pero realmente parece que todo está dando vueltas constantemente y que no hay una transformación y que no hay nada nuevo. ¿Estás viviendo con un propósito o solo estás sobreviviendo o viviendo un ciclo? ¿Cómo sientes lo que estás viviendo? ¿Crees que lo que estás haciendo, el trabajo, el fruto, el esfuerzo, todo lo que haces, está avanzando realmente de alguna manera o simplemente es algo que está... sobreviví al 2026. Vamos, plan para sobrevivir el 2027. ¡Qué cosa fea! ¡Qué difícil!, ¿no? Entonces, si tú y yo prestamos atención, vamos a notar que el autor nos está tratando de ayudar a entender de que no todo lo que se mueve
está creciendo. Y no todo lo que está en movimiento quiere decir que está produciendo realmente algo. A veces tú y yo estamos pensando y moviéndonos incansablemente, buscando cosas, pero realmente lo que el autor está tratando de ayudarnos a ver es algo un poquito más profundo que lo superficial. ¿Sabes qué es lo que el autor trata de ayudarnos a ver? Que hay algo insaciable en la vida del ser humano. Y esto insaciable es el corazón. Mira, te voy a mostrar otra imagen. Esta imagen está más fuerte, pero es que es bien real. Busqué una que pareciera de peluches y cosas bonitas, pero le dije, no, vamos a poner la cruda. Eclesiastés ya nos está dando con todo, así que vamos a poner la que se ve bien fuerte y difícil. El corazón del ser humano es insaciable. Y el autor dice algo bastante interesante. El versículo 8 menciona esto. Dice, todas las cosas son fatigosas y el hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue o será, lo que se hizo, eso hará. Y nada nuevo hay debajo del sol. Y es bastante bueno, porque este es el objetivo que el autor nos ayuda a tratar de ver. Que el corazón humano es algo bastante insaciable. Y por eso al principio te decía que a veces contemplamos como si todo lo exterior fuera el ruido que nos distrae, pero realmente el ruido interior es lo que amplifica todas estas búsquedas. Porque sabes, tú y yo buscamos saciar algo aquí adentro. Y esa imagen habla muy bien, porque a veces no es para todos la misma búsqueda. Hay quienes para la búsqueda de saciar esto es el dinero, hay quienes para saciar esto buscan placeres, vicios, hay quienes buscan saciar esto en algunos objetivos menos no nocivos. Hay quienes buscan en esto como en los estudios, en la familia, ¿te das cuenta? Tienen 3, 4, 5, 6, 8 titulaciones y siguen buscando más porque el momento en el que dejan de estudiar, pierden el sentido en su vida. Y a veces esto es lo que está pasando. Y el corazón del hombre piensa, oye, ve y siempre quiere más. Te pregunto, ¿por qué siempre queremos buscar algo más? Ya todos piensen que, ¿qué pasaría si nos quedaríamos con lo que tú tienes hoy? El auto que tienes, la casa que tienes, el trabajo que tienes, todo lo que tienes. ¿Qué dirías? Ay, no, qué terrible. Yo que estoy trabajando para salir de eso. ¡Eureka! Es exactamente lo que el autor nos está diciendo. Tú y yo siempre pensamos y queremos y buscamos algo más. No porque sea algo errado, sino porque así es el corazón del hombre. Estamos constantemente tratando de ir por algo más y somos insaciables. En cosas buenas y en cosas malas. Pero el corazón del hombre se mueve de esta manera. Y por eso es que al punto el autor dice, esto es una fatiga, porque no terminas de alcanzar una cosa y ya estás metiéndote en otra. No terminas de conquistar esto y estás saltando a lo otro. Y nunca vives en paz. Nunca vives en plenitud, estás dándole el círculo ida y vuelta en cada una de las distintas áreas de tu vida. Y esto es lo que el autor nos está tratando de ayudar a entender. Hay veces que tú y yo nos sentimos cansados y ni siquiera sabemos por qué. ¿Te ha pasado? Que despiertas, no es que has hecho ejercicio, no es que has trabajado 10,000 horas, no, nada. Te despiertas y dices como, qué agotado estoy. ¿Por qué estoy tan agotado? ¿Por qué estoy tan desgastado? ¿Por qué en mi interior está tan sediento? Y la verdad es que no es un cansancio físico, sino es un cansancio en el alma. Hay un ritmo de vida, hay un ritmo de cosas, de decisiones, de sonido, de ruido que está alrededor de nosotros que nos agota. Y es que a veces esa hambre que está allá adentro en el corazón, ese corazón insaciable, está generando mayor ruido que ninguna otra cosa. Porque tu mente y mi mente están enfocados en escuchar lo que ese corazón está bramando, en vez de escuchar lo que debería de escuchar. Si tu lucha o tu gana de saciar allí es el dinero, tu corazón va a estar
ladrando todo el tiempo. Entonces, todo el ruido que va a haber a tu alrededor va a ser negocios. ¿Cómo hago más dinero? Más horas de trabajo, más esto, más aquello. ¿Dónde invierto? ¿Dónde hago? Y tu mente nunca va a descansar de eso. Vas a soñar haciéndote negocios. Como MacPato, nadando en monedas de oro. Ya sé, no es chiste para todos, no todos le agarran ese. Pero la verdad es que tú y yo queremos a veces alcanzar la paz en nuestra vida o la paz en nuestra mente, en nuestro corazón. Queremos alcanzar la saciedad a través de más contenido, de más cosas, de más distracciones, de más novedades. Pero estas cosas no significa que sean algo real. Y es algo necesario de poder confrontar estas áreas. Porque este ruido externo, o que tú y yo decimos, es que hay mucho alrededor de mí, realmente en la mayor cantidad de las veces no es que hay mucho alrededor de nosotros, es que hay mucho en el interior de nosotros. Y eso que está pasando aquí adentro está amplificando el sonido que está alrededor. Y si tú y yo podemos hacer caso a esto, ciertamente Dios puede obrar algo en nuestra vida. Porque aunque el libro, o esta parte por lo menos, no va a terminar de una manera directa dando esperanza, sí nos va a dar esperanza. Pero nos va a hacer pisar un poquito más fuerte la realidad antes de darnos esperanza. Porque lo que dice Eclesiastés del 9 al 10, básicamente es que cambian los escenarios, pero el corazón sigue estando igual. Hay una palabra en la Escritura que a mí me gusta mucho porque dice que todos alrededor del mundo, todos los hermanos estamos sufriendo y luchando contra las mismas cosas. Y uno se pone a pensar, no sé si tú te gusta hacer este ejercicio, pero a mí me gusta pensar. Y yo digo, ¿será que en los años pasados, en los siglos pasados, cómo luchaban contra la ansiedad? ¿Sabrá que habrán tenido ansiedad o no tenían ansiedad? ¿Será que los papás de ese tiempo luchaban con hijos rebeldes o no luchaban con hijos rebeldes? Porque ahora está bien pesada la cosa, ¿no? No estoy diciendo que mis hijos son rebeldes, estoy hablando en general por todos los padres. Siempre me hago preguntas de cómo vivían las personas en el pasado y Eclesiastés me da siempre la misma respuesta. Pareciera que las cosas van cambiando, pero las luchas en el corazón, en el interior, permanecen y son las mismas. Tú y yo luchamos con las mismas cosas, seguiremos luchando con las mismas cosas y nuestros antepasados lucharon con las mismas cosas. Porque la lucha no se trata con las cosas de afuera, sino la lucha interna es un corazón que es insaciable. Y esto debería despertar nuestra atención a lo que Dios está haciendo. Es un tema de condición humana. Por más que los escenarios cambien, vamos a seguir caminando hacia los mismos vicios, hacia los mismos miedos y vamos a tener las mismas búsquedas. Vamos a seguir así. Tus padres buscaron crecer, tú buscas crecer, tus hijos van a buscar crecer. Tus padres tenían miedo, no sé, a las arañas, tú tienes miedo a las arañas y le vas a transmitir los miedos a las arañas a tus hijos. Es chistoso, pero así funciona. Ahora, creo que esto nos puede hacer algo liberador, porque aunque los escenarios vayan a cambiar, entendemos de que el corazón no va a cambiar por sí mismo. Entonces, tú y yo tenemos la ecuación necesaria para resolver esto. Porque la Biblia, de una manera bien clara, dice que el único que cambia el corazón es Dios. Él es quien dice, yo te quitaré el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Un corazón que está conectado conmigo. Entonces, si tú y yo empezamos a escuchar el consejo de lo que el autor nos está describiendo hoy, ciertamente tenemos algo de ganancia para poder caminar. ¿Qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Una gran pregunta que el Evangelio hace. Y una gran pregunta que también se presenta en este libro de Eclesiastés, que somos pasajeros. Perdón, hoy he usado las imágenes más trágicas y fuertes, creo, que he encontrado, ¿no? Pero es que son así. Así de pasajero se ve y de fugaz se ve la vida de un hombre. Pero la verdad es que si tú y yo entendemos lo que la Escritura nos dice, podemos
caminar de una forma distinta hacia algo distinto y producir una ganancia que sea verdadera. Y aquí es donde todo esto se hace un giro para favor de nosotros, porque te dije, no termina con esperanza, pero las palabras medias allí nos dejan una esperanza. Si debajo del sol, dijimos que debajo del sol es todo lo físico y lo de nosotros, si debajo del sol no encontramos la ganancia final, entonces necesitamos una sabiduría que venga más arriba que el sol. Y esta imagen y esta idea nos ayuda y nos apunta a Dios. Porque si delante de todo lo humano no hay cómo solucionar esto, y delante de todo lo físico no encontramos la solución, ciertamente la respuesta está en algo que va más allá de lo que tú y yo representamos. Y ciertamente está en Jesús. No es que necesitamos menos distracciones, es que necesitamos enfocar el corazón hacia donde es correcto de enfocar. Y hablando sobre esto, mi esposa me hizo recordar algo que nos pasa y me pasa y nos pasa a los dos. No sé si tú has manejado, cuando has conducido auto, no sé si has manejado con niños atrás. ¿Alguien ha manejado con niños detrás? Dios bendito, que nos ayude el Señor. Qué cosa más intensa que es manejar con niños atrás. Yo no sé si tú tienes tímpanos súper duros o no, pero los míos mueren así terriblemente. Ahora te voy a contar algo. Hace unos años atrás, cuando nos mudamos por primera vez aquí, cuando nos movimos a los Estados Unidos, obviamente en nuestras carreteras en mi país no es lo mismo que las carreteras de aquí, ¿sí? Las carreteras de mi país tienen una línea de ida y vuelta, o máximo 2 líneas de ida y vuelta, y no es el tráfico masivo que encuentras aquí. Entonces, cuando tuvimos que viajar a California, y cruzar de Texas a California es una cosa bien larga, pero en esas carreteras pasas por ciudades, y entrar en esas ciudades es de las cosas más estresantes que he lidiado en mi vida. Mi esposa igual. Y sabes, me acuerdo, y ella me hizo caer en cuenta de esto mientras estábamos hablando, porque cuando íbamos por eso, yo me acuerdo que les empecé a decir como, por favor, vamos a entrar en una ciudad, cállense, por favor, necesito prestar atención. Y me acuerdo que bajé el volumen, Sarita me dejó de hablar, y los niños estaban así como de... Pero, aunque es un ejemplo bien gracioso, y que pasa, y posiblemente tú y yo, o muchos lo hemos hecho, me hizo pensar que realmente esto es la manera en la que tú y yo podemos enfocarnos. Hay ruido alrededor de nosotros, hay cosas que están alrededor de nuestra vida, como en ese momento histérico para mí. Pero si tú y yo empezamos a enfocarnos en donde debemos estar bien enfocados, ciertamente hay algo que puede cambiarse allí. Pasamos con vida esas ciudades, por esas carreteras que nunca había manejado. Pero es la misma idea la que te quiero transmitir. Tú y yo estamos viviendo en un mundo con mucho ruido. Hay muchas cosas insaciables en nuestro corazón que están empujando a esto. Y tú y yo necesitamos una ayuda, un silencio que viene mucho más profundo, más grande y más real de lo que tú y yo encontramos por alrededor de nuestra vida. La idea no es solamente más silencio, sino es que tú y yo nos podamos enfocar realmente en lo que necesitamos enfocarnos. Y la ayuda para solucionar esta situación empieza enfocándonos en quien sí tiene la solución, y ese es Dios. Pero de una manera real. Porque ciertamente vas a salir de aquí y va a haber mucho más ruido alrededor tuyo nuevamente, porque tu corazón va a empezar a hablar de nuevo. Por eso es que la Escritura dice, no confíes en tu corazón. A lo contrario que el mundo dice, no, sigue tu instinto, confía en tu corazón. Vas a ver que Él te va a dar la respuesta. ¡Mentira del diablo! Eso no es verdad. La Biblia nos dice, no confíes en tu corazón porque es engañoso más que cualquier otra cosa. Y Eclesiastés nos respalda y nos ayuda a ver hey, no confíes en tu corazón porque tu corazón es insaciable y está gritando en busca de los placeres, deseos o la manera que comprendes que tienes que saciar. Pero entonces, si tú y yo escuchamos este consejo y entonces caminamos a tomar una decisión en el Señor, ciertamente podemos hallar esa esperanza. Una ayuda que provenga por más arriba
de lo que está debajo del sol. Y ese es nuestro Señor. Nuestra necesidad puede ser suplida en Él. Así que quiero, para terminar esta mañana, tal vez te vas a ir con una de las historias que te acabo de contar o con la risa colectiva que nos hemos dado, pero quiero que te vayas con preguntas de poder haber conversado con alguien esto. Entonces, quiero pedirte que podamos tomar unos minutos para poder conversar allí con la persona que está a tu lado. Si estás solito, acércate a alguien y puedas conversar estas preguntas. La primera es: ¿en qué área de mi vida estoy esperando demasiado de este mundo? ¿Qué es lo que tu corazón está buscando, básicamente? ¿Qué es la búsqueda, la persecución que estás yendo a través de la vida? En lo que gastas, inviertes y das toda tu fuerza y tu energía. Y la otra pregunta es: esta semana, ¿qué debería bajar el volumen para escuchar con más claridad al Señor? Esta semana, ¿qué es lo que en tu vida tú puedes hacer de una manera práctica para decir: ok, voy a bajarle a esto? Esto es el ruido que hay en mi vida. Tal vez es tu familia, tal vez es la dedicación que le das a un tema, tal vez es tu trabajo, tal vez es, no sé, deudas, tal vez es algún problema íntimo, personal, tal vez hay alguna otra cosa que tú no sabes. Ahora, si es algo muy personal, no necesitas confesarlo a la persona que está a tu lado, ¿ok? No quiero meterte en problemas tampoco, pero haz el mejor esfuerzo al conversar en este tiempo. Así que tomen unos minutos y por favor conversen de estas preguntas, no de qué van a almorzar más tarde, sino conversemos de esto junto. Muy bien. ¿Cómo les fue? ¿Hay alguien que quiera participar? No, es broma, es broma. ¿Sabe? Espero que esto sea de mucha edificación para su vida, porque yo sé que cuando usted y yo estamos escuchando aquí, a veces nos gana el sueño también y uno queda como pensando en un punto y se pierde en todo lo demás. Y espero que pueda servirle un buen tiempo para poder aplicar y meditar esto en su vida. ¿Sí? No se olvide las preguntas, no se olvide lo que ha hablado. Que no haya sido una charla pasajera, sino que haya sido algo que pueda decidir y caminar en ello. ¿Bien? Cerremos ahí nuestros ojos, le demos gracias al Señor y luego adoramos juntos con una canción, meditando y aplicando esto más profundo a un nivel ya solo íntimo y personal. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu iglesia, gracias por el poder disfrutar juntos. Sobre todo, Señor, yo te pido que tu palabra pueda quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, sé que si hay algo que buscas en nosotros a través de palabras que son un poco más pesadas, como la que acabamos de leer, o más difíciles tal vez, simplemente no es complicarnos la existencia, sino más bien confrontar cosas a las que le huimos, que no queremos confrontar y que no queremos aplicar o queremos escuchar. Señor, gracias por amarnos tanto, de habernos dado esta enseñanza hoy, porque nos aplica a todos, a mí también, que soy quien la comparte. Señor, gracias por tu bondad con tu iglesia, con cada uno de nosotros que somos tu iglesia, Señor, y te pedimos que esta palabra no quede vacía, sino produzca fruto en nuestro corazón delante de ti. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.